Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros tenemos media hora más o menos para tratar de desarrollar algunos de los temas más importantes. Trazos gruesos, como todo, usted sabe, esto es periodismo, así que la parte más importante es tratar de ver qué es lo que piensan los protagonistas de los asuntos en determinadas cuestiones. En principio, ayer charlaba con la presidenta de APRESID, y le decía, bueno, ¿cómo viene la campaña del agro? Y me dice, mira, primero estamos sufriendo la fina, es decir, que lo primero que hay en el horizonte es la campaña de trigo y de cebada, los granos finos, que vienen con algunas dificultades, sobre todo una cosecha realmente muy importante que paradójicamente, como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, en vez de ser una buena noticia, es una complicación, teniendo en cuenta la situación de intervención en los mercados de los últimos tiempos. Con lo cual, habrá que ver qué perspectivas hay para terminar el año, un año muy ajustado, con muchísimas dificultades, sobre todo por el lado del financiamiento, en cuanto a la implantación de la nueva campaña y por supuesto también en cuanto a ver qué es lo que va a pasar con reservar los granos finos que no se puedan vender o que no tengan mercado para encarar los próximos tiempos. Pero para hablar de mercados tenemos a Javier Buján, así que no vamos a inventar nada, mejor lo dejamos que invente a él. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bien, acá preocupado, como ¿Por lo qué? decía recién, por el tema del trigo. ¿Qué pasa con el tren? ¿Está todo bien? No sé qué pasa, digo, todavía no lo cosechamos, estamos ahí. No cosechamos el fuerte, ¿no? Llueve bastante, con lo cual contame cómo se ve el asunto. No, si vamos a lo que es desarrollo de producción, me parece que hoy no es para preocuparse una pérdida grande en la producción argentina. O sea, me parece que vamos a estar hablando de un piso de 11 millones. Sé que muchos no, algunos dicen que va a ser menos, pero me parece que va a estar ahí. Y después habrá que ver, una vez finalizada la campaña realmente, el tema calidades. ¿Qué 11 millones de toneladas de trigo tenemos? Da la sensación de que vas a tener un caudal de trigo no malo, pero tampoco una calidad de premium, digamos, de industria. Sí, siempre. Pero va a ser un trigo que te va a permitir, digamos, manejar tranquilamente la industria local y abastecer, en la medida que te dejen, el mercado internacional. Empíricamente el productor sabe que los años que llueve demasiado los granos no son buenos. Sí, pero hay zonas y zonas. Por ejemplo, el fuerte de la producción del sudeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires, que han sufrido algunos casos de anegamiento, ahí ha habido algunas pérdidas, pero después hoy el agua se ha corrido, el cultivo se está desarrollando bien, viene adelantado. O sea, si no pasa nada, vas a tener producción en el sudeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Yo te diría lo que es Navidad en adelante históricamente, lo vamos a estar teniendo entre el 10 y el 15 de diciembre. Sí, lo mío con las cebadas, que bueno, a partir, yo te diría, esta semana que se inicia ahora, ya vamos a tener los primeros lotes cosechándose. Yo estuve en el sudeste de la provincia de La Pampa y ya estaba muy adelantado, hace un mes. Sí, están adelantados. Así Están adelantados. Eso te va a permitir también, si no te agarra ninguna lluvia ahora, zafar de cualquier cuestión que venga posterior. O sea, no es lo mismo que puedas cosechar ahora en 10 días, a que un trigo que está en pleno llenado de grano o a punto ya de cosecharse lo agarre 100 milímetros y después 35 grados como pasa y terminemos con brotado, fusario. Seguro. Eso bueno, creo que... Pero el problema no está ahí. Temperaturas altas vienen. Sí, temperatura. Por eso te digo, el problema es el agua con esa temperatura. Exacto. Y en principio eso, también tenemos la noticia de que bueno, el mercado no está disponible para financiar la soja y el maíz de la próxima campaña. ¿Y en eso? Es que el problema del trigo es el mercado. Del trigo. ¿Y de la soja y del maíz? Yo te diría que el maíz es el más complicado por el costo. O sea, hoy cuando vos mirás los precios a futuro internacionales, con poca posibilidad de grandes recuperaciones, que suba algo, puede suceder, pero la caída de precios que tuvimos en el último año comparado, fundamentalmente, te deja un umbral. En el caso del maíz, yo te diría que es prácticamente, se va a hacer maíz por cultura, por necesidad, por rotación, porque lo voy a hacer porque tengo bicho, en fin, todo lo que significa ese mercado. Algunos negocios puntuales, digo, por ahí entregar en el proceso local. Sí, por eso te digo, si realmente si tenés que pensar en maíz como método de comercialización y estar hablando de $130, con el costo del maíz, la lógica sería que maíz se siga cayendo el área y que
eso se vuelque a soja, que tampoco es un gran negocio, pero es una inversión prácticamente 50% respecto de maíz. Y en un productor que viene con lo justo y que el trigo le puede llegar a causar una pérdida, pero sustancialmente grande, por eso digo, el problema del trigo no es el trigo. Seguro. ¿No? Sí, sí. Eso, digamos, yo creo que va a apuntar a que tengas una producción de soja sensiblemente mayor a la que teníamos este año. Pensando en la recaudación fiscal, digamos, donde el maíz pesa poco, sobre todo el trigo menos, pero el maíz pesa poco, con lo cual, digamos, no hay problema. La soja viene a dar una mano, digamos, en cuanto a más volumen que el año pasado. Sí, pero creo que igual, de todos modos, la caída de precio no te va a compensar. El volumen mayor que vas a tener, me parece que fiscalmente hablando, no te va a compensar la caída. O sea, vos podés tener, si vos me decís a mí, hoy yo me animo contra 55 de este año, decís, te podemos estar en 56, 57, 2 millones más de toneladas de soja. No va a cambiar la historia ni de las retenciones en cuanto a recaudación, ni del ingreso de divisas, porque realmente la caída de precio es sustancialmente muy importante. Estamos hablando de $100 debajo del año pasado, con lo cual $100 sobre 55 millones, que van a ser $100 menos sobre 57, 2 millones, no te van a cambiar el número. ¿Y cómo estás viendo el impacto del tema de las nuevas sojas, los acuerdos con Monsanto? Muchos productores que dicen no, tienen miedo de firmar los contratos. ¿Hay mucho verso allí? No, yo creo que, si me decís a mí, o sea, digamos, hay que convencerse de algo. O sea, la tecnología hay que reconocerla, la tecnología yo creo que hay que pagarla. El tema a veces son los métodos que determinadas compañías, vos nombraste una, pero son muchas las compañías que hay en danza, para no focalizar en ninguna, ¿no? Me parece que hay algunos métodos que se utilizan que no son, digamos, amigables, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces, si a vos de repente, como ha sucedido en las últimas semanas, aparece un determinado comprador que intenta poner una determinada cláusula, que esa cláusula no está consensuada con la parte de la producción, que es quien en el fondo va a terminar afectada o no, por lo que significa en sí misma, y yo te diría que no es la mejor forma. La mejor forma es consensuar con todos los sectores. Ahora vos hablas con alguna de las firmas, una de las que vos nombraste, y te dice, bueno, nosotros ya tenemos consensuado 90% de los productores, 80% de las compras, bueno, no sé. Yo creo que hay que pensar en... ¿Un poquito de marketing también? Por supuesto, pero yo creo que hay que pensar realmente, Walter, pero en serio, en mejorar la calidad argentina. Nosotros, yo creo que hicimos algo muy importante con pocas de las cosas que se han logrado con este gobierno, que ha sido esta famosa resolución que habla de la obligatoriedad de registro de operaciones, pero paralelamente obligatoriedad de analizar toda la mercadería que se negocia en Argentina, porque Argentina no tiene un mapa de calidad de producción. Te quiero decir algo. Hace muy poco, escuchando a un médico que parafraseaba la situación de las políticas nacionales en cuanto a que no le acertamos el palo al gato porque no estamos sabiendo para dónde dispara el gato. O sea, como tenemos un mal diagnóstico, le aplicamos remedios que no son para la enfermedad que tiene. Correcto. Entonces dice, ¿cómo sobrevive ese paciente? Como si la Argentina fuera un paciente. Dice, sobrevive porque no le hace caso al médico y no toma los medicamentos. Es decir, negreamos, evadimos, alguna cosita por ahí. Ahora, el apriete, digo, yo no digo que no sea la solución, digo que hemos sobrevivido durante estos últimos 100 años no haciéndole caso al médico. Ahora, cuando el médico te encierra y te dice te la tomás y voy a controlar que te la tomes, corremos el riesgo de que se muere el paciente adentro del encerrado. Y sí, bueno, pero yo creo que pasa por otro lado. Me parece que, primero, vale la comparación, pero me parece que vos tenés digamos, en este caso, vos tenés realmente el diagnóstico de lo que pasa. O sea, no es que no sabés para dónde va a salir el gato, no es que no sabés, che, estoy seguro que es esto, no. En lo que es comercio de granos, en lo que es producción agropecuaria, el diagnóstico existe. Esto lo que va a permitir, por eso insisto con esto, es, vamos a ser prácticamente el único país del mundo que va a tener un mapa de producción, de calidad de producción nacional. No existe. O sea, existen en todos lados, en forma privada, en forma individual, cada uno va haciendo su isla y de acuerdo a lo que su empresa o su organización necesita. Esto, la idea es construir
digamos, porque después necesitas las políticas públicas que te acompañen de esto. Parece que uno estuviese hablando de otro mundo, Seguro. pero la lógica es que esto a vos te permita desarrollar políticas públicas. O sea, cuando uno habla de qué pasa con la calidad de los granos en Argentina, vos fijate el castigo que ha tenido la soja este año, Sí, sí. producto de la baja proteína. Ahora, en ese castigo de precio cayó quien tenía baja proteína y cayó quien tenía la proteína normal. Argentina tiene baja proteína, lo castigamos a todo el mundo. El trigo argentino es malo, castigamos el trigo argentino. Y no todo el trigo argentino es malo. Y para cambiar eso, vos no tenés que meterle, vamos concretamente en el caso del trigo, vos no le tenés que poner 200 kilos más de urea desde Salta hasta Viedma. Seguramente No, no. no. Para eso hay que desarrollar todo un sistema que te permita saber qué es lo que necesitas. Y por supuesto que eso tiene que ir acompañado de una política que le permita al productor invertir, porque vos lo que tenés que producir es lo que el mundo necesita, no lo que vos producís. No Seguro. siempre lo que vos producís o cómo lo producís es la demanda que tenés. Y esto pasa en todos los campos. Javier, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos a la vueltita de los comerciales, no se vaya. Si decilo hablamos, decilo. Agrimplex, el nombre de la bolsa. Decilo. Agrimplex, la mejor opción del mercado. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. CKC, la marca líder en inoculantes. Único inoculante con control oficial del INTA. Doble garantía con el productor. CKC, la raíz del gran rinde. Desde 1970, la marca líder en inoculantes. CKC. Bueno, desde que los seres humanos empezamos a juntarnos, dejamos de vivir en cavernas individuales y empezamos a juntarnos, entonces salíamos todos juntos a cazar los rinocerontes y las mujeres se quedaban sembrando, por eso la diosa griega de la agricultura es una mujer, porque eran las mujeres las que sembraban, las que se quedaban en el lugar. Así que desde ese momento hemos tenido que diseñar códigos de convivencia que se transforman en leyes, que se transforman en un modo de poder vivir y de poder saber hasta dónde va mi derecho y hasta dónde viene tu derecho y hasta dónde podemos convivir. Es por eso que es fundamental la Constitución, son fundamentales las leyes y es fundamental el respeto de esas leyes. Estamos con el doctor Sapsay aquí. Daniel, muchísimas gracias por venir un ratito por acá. Gracias por la invitación. El problema de los últimos tiempos ha sido que la Argentina es un país somos un país porque lo conformamos nosotros, con esta situación de tener que eludir al medicamento porque no tenemos mucha confianza de que el médico nos dé el medicamento apropiado. Y las leyes caen en esa volteada. Entonces, ¿cómo se ve, cómo se piensa, cómo se hace la introspección de todo el formato de leyes que tiene la Argentina? Para mí el gran problema no es la crítica puntual de qué ley me gusta, qué ley no me gusta. El gran desafío en un Estado democrático es que las leyes se cumplan, empezando por la Constitución, como precisamente se precisaba muy bien recién. Y eso lo que genera, cuando se cumplen las reglas y son estables, es la seguridad jurídica, que es uno de los grandes activos de un sistema constitucional de derecho. La previsibilidad. Todos sabemos cuáles son las reglas a las cuales se van a ajustar nuestras conductas y de qué modo se van a encuadrar nuestras actividades. Cuando se da un barquinazo y o bien no se cumplen, hablo de la autoridad, que es quien debe dar el ejemplo, o bien se modifican de manera abrupta, la seguridad jurídica desaparece y es lo del medicamento. Claro. Ya entonces la receta es inválida, caemos en otro tipo de sistema y se actúa temerosamente, porque no sabemos muy bien en qué campo estamos jugando. Bueno, esto es lo que ha sucedido en los últimos tiempos, es decir, sembramos la soja, a mitad de la campaña te aumentan las retenciones, entonces vos sembraste con una idea de ganar y una
posibilidad de perder, con lo cual uno se tiene que cubrir, pero resulta que después te cambian, una vez que tenemos todas las respuestas, nos cambian todas las preguntas. ¿Cómo tenemos que pensar en tanto sociedad, digamos, porque tenemos una confusión? Pensamos que el Estado es el gobierno y resulta que no nos damos cuenta que el Estado somos nosotros y que ellos vienen a servirnos, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo debemos pensar eso para empezar a cambiar, para empezar ese camino de cambio hacia una ley que podamos todos defender y acatar? Por empezar, cuando elegimos tenemos que pensar muy bien qué es lo que estamos eligiendo. Si nosotros pensamos en que lo que elegimos son servidores públicos, retomando tus palabras, y que además van a estar por un tiempo determinado y acotado para precisamente estar a nuestro servicio, al servicio del Estado, porque en realidad lo que regula el gobierno de un país son sus instituciones, que están básicamente definidas en la Constitución. Entonces, si nosotros cuando votamos pensamos en los controles, pensamos en los equipos gobernantes, pensamos en las ideas, la primera, cumplir con la ley. Es un objetivo que para nosotros creo que sería la salvación en un país tan rico que lo que necesita es que las reglas se cumplan. Entonces creo que todo va a empezar a cambiar. Si nosotros exigimos comportamientos de parte de nuestros gobernantes y no somos pasivos o complacientes cuando la corrupción es rampante y la podemos palpar, y salimos para justificarla con frases como, por ejemplo, roban pero hacen, bueno, eso es un desquicio. Tremendo. Eso es una cultura muy destructiva. Si desde el Estado, quienes nos gobiernan, piensan que tienen que tratar como si fueran sus sirvientes a quienes producen, caso del campo, evidentemente vamos mal, porque tienen que facilitar las operaciones de quienes producen. Uno tiene la sensación de que el Estado se fue conformando a partir de la relación de nosotros dos. Es decir, nos juntamos y dijimos, bueno, uno de los dos va a ir a negociar, uno va a ir a sembrar, el otro va a ir a negociar porque tenemos habilidades distintas. Ahora resulta que si yo voy a negociar, no voy a negociar por mí, voy a negociar por los dos, con lo cual tengo que defender lo que vos me estás pidiendo, aunque vaya en contra de mis propias necesidades. Y vos vas a tener que sembrar lo que yo necesito, a pesar de que no sea lo que vos querés hacer. ¿Cuándo empezamos a ver eso? ¿Cómo debemos empezar a ver esa necesidad del otro en tanto sociedad? Bueno, yo creo que es la inteligencia colectiva, que es lo que hace como gran ingrediente a los pueblos que son fuertes, con democracias consolidadas y con desarrollo con mayúsculas. Es decir, el trabajo colectivo, el sentido de comunidad. No aquello de yo argentino, yo me salvo. Bueno, eso es destructivo. Es el total desprecio por el interés ajeno. Cuando se alaba a los argentinos, siempre son personalidades. En el exterior es muy común que se diga, pero ¿cómo ustedes que tienen un Piazzolla, que tienen un Barenboim, que tienen un Milstein, que tienen un Usay, podríamos seguir, y anda tan mal el país? Sí, pero lo que pasa es que son figuras maravillosas, pero no son equipos. Equipos casi nunca tenemos. De acá para adelante, fuimos de la servilleta de Corach, digo para nombrar los 90 que nos queda más o menos cerca, porque podríamos ir más atrás, se modificaban la composición de la Corte para favorecer a los gobiernos. De aquí para adelante, ¿cómo deberíamos pensar la estructura judicial? Bueno, en primer lugar, la palabra estructura me parece excelente. Es una institución, es una estructura. Bueno, en primer lugar hay que pensar para quienes nos gobiernan y quienes votemos, exigir que se respeten las decisiones de aquellos que ejercen la función de justicia, que es una función básica porque es de control, y que desaparezca la impunidad. Corrupción hay en todos lados, pero el problema es cuando se une corrupción e impunidad, es el peor de los mundos, porque se termina premiando al que roba, al corrompido. Entonces, yo creo que esos son los puntos de partida. Es dejar precisamente que el Poder Judicial, y además se llegue por excelencia. Acá se creó el Consejo de la Magistratura precisamente para evitar la partidización y politización de la justicia, y en poco tiempo estamos en el peor de los mundos, porque resulta que el Consejo de la Magistratura tiene mayoría de políticos, y los concursos están totalmente amañados. Fíjate que ha habido casos en que se demostró que los candidatos se copiaron, igual fueron jueces.
Es una cosa lamentable. Entonces, esa violación tan grosera de las reglas más básicas para tener un Poder Judicial independiente, hasta que no entendamos que no puede ser así, vamos muy mal. Que el sistema por el cual se trate de hacer un escudo para que los jueces no investiguen la corrupción sea rápidamente denunciarlos a ellos y sacar los carpetazos, porque resulta que los servicios de inteligencia que tienen que estar para protegernos se transforman en enemigos nuestros, porque son espías que se meten prácticamente en todas nuestras vidas. Y entonces los famosos carpetazos. Ahí se acordaron ahora que Bonadío hizo esto y lo otro de más allá, que no me interesa. Lo que a mí me interesa es que en este momento es totalmente inadecuado perseguirlo. ¿Por qué? Porque está investigando y el Ejecutivo no puede precisamente saltar esa barrera. Qué increíble que tratando de ir a lo macro llegamos a lo micro, digamos, ¿no? Sí. Cómo está todo relacionado. Daniel, muchísimas gracias por este Gracias rato a vos. y seguramente volveremos a Cómo encontrarnos. no, con muchísimo gusto. Tenemos un poquito más, no se vaya. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Midera Semillas. CKC, la marca líder en inoculantes. Único inoculante con control oficial del INTA. Doble garantía con el productor. CKC, la raíz del gran rinde. Desde 1970, la marca líder en inoculantes. CKC. El Foro de Convergencia Empresarial reunió a más de 500 hombres de negocios en el Salón Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina. Que hoy se puedan juntar y que puedan tratar de elaborar un documento de consenso como ocurrió, creo que es positivo para el sector agrícola, pero también para la sociedad en general, ¿no? Porque ciertos aspectos sectoriales que nos involucran muchas veces no son conocidos y son desvalorizados por otros, y bueno, que haya este diálogo, que haya esta presencia de dirigentes de primer nivel, creo que es muy positivo. Con el título Bases para la formulación de políticas de Estado, las 59 entidades que componen el foro, bajo el lema Compromiso para una Argentina posible, acuerdos para el desarrollo, el empleo y la inversión, presentaron sus propuestas. Nosotros desde el sector que representamos desde hace muchísimo tiempo venimos trabajando en dos líneas, lo que es la coyuntura y lo que es el largo plazo. Esto se enmarca precisamente en lo que es el largo plazo, el trabajo que venimos haciendo dentro del foro, generando y consensuando políticas de Estado pensadas a largo plazo, reuniéndonos con los candidatos a presidente después del 2015 para llevarle cuál es nuestra propuesta y decirle qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer para lograr una producción óptima o llegar al potencial que tenemos. Enrique Cristofani de Santander, Gabriel Martino del HSBC, Federico Brown del Banco Galicia, Cristiano Ratazzi de Fiat, Jaime Campos de AEA, Adrián Wertheim del Grupo Wertheim, Luis Miguel Echeverre de la Sociedad Rural, Juan Manuel Baquer de DuPont, Simón Padrón de ACDE, Luis Betnaza de Techint, Claudio Cesario de la Asociación de Bancos Argentinos y hasta Héctor Mañeto formó parte de la audiencia. La Argentina, vuelvo a insistir, tiene oportunidades por delante muy significativas en el tema agroalimentario, en el tema industrial, y puede realmente hacer adelante. Esto que estamos viendo hoy, que es el Foro de Convergencia Empresaria, lo está señalando, recién lo estaban diciendo claramente un grupo muy importante de empresarios. Lo que pasa que si seguimos enfrentándonos entre nosotros, en cambio de buscar la solución del conjunto, vamos mal. Yo creo que hay uno que es grande, que es institucional, ¿no? Que tiene que ver con respetar
la democracia, la Constitución, etcétera, que bueno, históricamente no siempre fue de esa forma. Digamos. Esto es un valor que la sociedad incorporó y que acá está expresado. Por otro lado, digamos, esta vocación de mirar para adelante y con algunas intervenciones, como los aspectos sociales, de que esto, para que funcione, tiene que haber una sociedad inclusiva donde todos estén formando parte de los beneficios de la economía, de la sociedad que se vaya construyendo, ¿no? Me parece que esos elementos son importantes, como te decía, integración social, integración geográfica y diálogo como mecanismo para generar oportunidades a las controversias, que la hay intereses diversos, pero bueno, si hay una mesa donde se puedan discutir estas cuestiones es mucho mejor. Entre los representantes de la arena política estaban Sergio Massa, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Julio Cobos y Hermes Wiener. Lo central para la sociedad nacional es saber cuán permeables son a sus demandas. Y bueno, esto ha sido variable y hoy también lo es, no todo lo mismo, pero bueno, tampoco había un sector empresario que había desconsensuado, digamos, esto es reciente. Digamos, esto es una buena noticia. Me parece que eso va a ayudar a que el sector político, al momento de tomar decisiones, pueda mirar esto de una forma distinta, que sí, es una serie de propuestas de sectores, cada uno con su visión particular, ¿no? Algunos de los representantes tuvieron roles preponderantes en el desarrollo de las políticas de la década, los que, por apoyarlas o soslayarlas, permitieron que la producción primaria fuera sometida a circunstancias actuales. Argentina es muy cambiante. Esperemos creerle al que dice que se dio cuenta que la situación actual no beneficia a nadie, que es necesario producir, que es necesario abrirnos al mundo. Bueno, trabajemos en pos de eso. Esperemos que si le toca a Massa lo lleve adelante, si le toca a Macri, a Sanz, a Wiener, a cualquiera de los candidatos, a De la Sota que hoy estuvieron presentes, entiendan que es necesario volver a los mercados, que es necesario producir más, que es necesario exportar más y que eso no va a traer ningún problema para la mesa de los argentinos. Lo cierto es que si en la inversión todo es confianza, el futuro emerge a partir del próximo gobierno. Sí, nosotros, un poco nos negamos a esto de decir faltan tantos días o para cuando esto cambie. La verdad que si no trabajamos desde ahora intensamente y con convicción en las problemáticas que tenemos para poder lograr los cambios que necesitamos a nivel de producción, para hacer las cosas bien, para aplicar toda la tecnología disponible y las buenas prácticas agrícolas, no podemos hacer una plancha hasta el año que viene, ver qué pasa y tomar decisiones. O sea, en realidad la próxima queda una sola siembra, nos resistimos a pensar que tenemos que decir, bueno, una más y después todo cambia. No, estamos en movimiento, estamos trabajando para que las cosas cambien desde ahora. Nosotros necesitamos, los productores necesitamos cambios urgentes ya. Los productores necesitamos cambios urgentes, el país necesita cambio urgente y entre otras cosas necesitamos decirnos la verdad cara a cara. No se vaya, viene Diego Peidró con un poco más del sector agropecuario. Nosotros nos encontramos el sábado más o menos a la misma hora en este mismo lugar. Hasta entonces.